presentamos el programa Experiencia Contable. Experiencia Contable. Un programa pionero de la radio en Costa Rica que busca compartir conocimientos, experiencias, normativas y actualizaciones que afecten la práctica de la contaduría. Experiencia Contable. Nuestros invitados son profesionales comprometidos con la contaduría y la educación, dispuestos a compartir su conocimiento y sus experiencias en el quehacer cotidiano, en el aula y en la práctica contable. Experiencia Contable pretende, con el aporte de todos, mejorar la opinión independiente del contador, su conocimiento y su práctica como profesional. Es dirigido por la señora licenciada Ivette Barbosa, quien es contadora pública y privada, directora y profesora universitaria en la Cátedra de Contaduría, apoyada en su producción por el señor Eterlí Núñez, administrador. Experiencia Contable. Le invitamos a participar con sus aportes o consultas mediante Facebook como Experiencia Contable. Visite nuestro canal en YouTube y vea todos nuestros programas. A partir de este momento, le damos la bienvenida a Experiencia Contable. Experiencia Contable. Damos la bienvenida a todos nuestros amigos y colaboradores a su programa de Experiencia Contable, y de igual manera les agradecemos que estén con nosotros. Recuerde que Experiencia Contable es un programa independiente que busca formar criterio en los profesionales sobre diferentes temas, especialmente en el tema de la contaduría y también, por supuesto, profesiones afines. Recuerde que Experiencia Contable es patrocinado por ABN Contadores, que es una empresa u oficina de contadores públicos y privados. Puede buscarlos en la página web de ABN Contadores. Estamos allí para servirles. También puede encontrar el programa Experiencia Contable a través de nuestro Facebook. Búsquenos como Experiencia Contable. Búsquenos también en el canal de YouTube, y también puede ver nuestros programas en la programación especial del canal 19, nuestros amigos a quienes estamos enviando un saludo. Experiencia Contable con ustedes busca compartir conocimientos y experiencias. Esta noche vamos a tener un importante programa sobre un tema muy interesante, y la licenciada Ivette Barbosa va a presentar a nuestro invitado y el tema de la noche. Bueno, muchas gracias por estar nuevamente en su programa Experiencia Contable, como siempre tocando tópicos relacionados con lo que es la contaduría pública y privada, y teniendo como invitados contadores privados o públicos que les gusta transmitir esa experiencia y ese conocimiento ahora que está en vida. Decía, oye, un expositor en el convivio que hay ahora, o en el Congreso de Contadores Independientes, en el privado, y decía, ¿de qué vale tener conocimiento o tener experiencia si no la compartimos? Si nosotros llegamos a morir, se da con nosotros ese conocimiento y esa experiencia. Para eso nace el programa Experiencia Contable, para que cualquier contador que tenga esa capacidad o esa experiencia en áreas de la contaduría pública o privada, venga y comparta con nosotros. Por eso siempre se le extiende la invitación en Facebook, a nivel personal, a compañeros contadores que quieran venir a acompañarnos en este programa, que es de cada uno de ustedes que quiera compartir esa experiencia, tanto en contaduría pública como en privada, o esa experiencia que tenemos también en las aulas. Son temas que realmente todos nos hacemos expertos en un área contable, ya sea en empresas agrícolas o sea en contabilidades de entidades de fin de grupo o entidades comerciales. Siempre nosotros como contadores nos vamos a especializar en un área. Entonces, para eso están las puertas de este programa, para que cualquier contador que quiera compartir con nosotros y que tenga esa experiencia y conocimiento en áreas específicas, venga y comparta con nosotros, y se le van a abrir los micrófonos y se le va a dar la bienvenida para que comparta toda esa experiencia y conocimiento que ha adquirido durante el tiempo. Don Gerardo Leal ya había venido a nuestro programa, pero hoy queremos que nos traiga un tema relacionado con lo que es el emprendedurismo, lo que es la contabilidad personal. Él es contador privado incorporado, es graduado en la Escuela de Administración de Negocios y egresado de
contaduría pública. Actualmente está trabajando en lo que son charlas para empresas pymes y hoy nos trae un tema relacionado con lo que es el emprendedorismo y lo que es la contabilidad personal. Muchas gracias, don Gerardo, por acompañarnos este día una vez más para tocar el tema, esos temas que realmente está de manera actual en lo que son las contabilidades tanto para emprendedurismo y lo que es la banca personal. Muchas gracias, María, por haberme invitado. Bien lo dice usted, sería de provecho o es de provecho para los emprendedores, pero pienso que el tema que ahora vamos a tocar es más de provecho para el profesional que está trabajando en contabilidad y que le corresponde asesorar a sus clientes sobre algunos tópicos que les son de absoluta trascendencia, pero también pienso que podemos abordar unos temas que tienen que ver con no solo con el emprendedurismo, también con las personas que son empleadas, ¿verdad? Trabajan en condición de empleados y que su ingreso personal es afectado por acciones coactivas, como llamamos, en el sentido de que o lo aceptamos o lo aceptamos. Entonces, no tenemos opción de decir mi ingreso personal no me es tocado. Pensando en ingreso personal, en el tanto tenemos ingreso personal y ingreso disponible, llamarlo así. Entonces, esas deducciones que se hacen al ingreso personal, que bien puede ser en condición de asalariado, pero también lo tenemos en condición de trabajadores independientes, es trastocado por esta situación de que necesariamente nos hacen deducciones de nuestro ingreso personal. ¿Cuál es la importancia de que el contador privado o el profesional conozca de estos temas que no parecen ser del área de contaduría, pero sin embargo, dando un ejemplo, lastimosamente, muchos de los que llegan al Colegio de Contadores Privados a hacer el examen para incorporación fallan en presentar, por ejemplo, aspectos tan importantes, pero que no son contables, como las liquidaciones laborales. Entonces, ¿cuál es la importancia de que el contador privado, como profesional, conozca este tema de la coacción al ingreso personal y cómo le va a servir a él para asesorar no solamente a la parte patronal, sino a la parte laboral? Bueno, aquí lo que estamos haciendo más bien es reconfirmando que el tema de la contabilidad no se suscribe al tema de activos pasivos y ecuación contable, sino que la contabilidad se adentra en el razonamiento sesudo del profesional. En este caso, entonces, por ejemplo, si hablamos de embargo al salario, es necesario que el profesional sepa que existe un criterios objetivos para determinar cuál es el quantum del embargo al salario. El embargo al salario que está regulado obviamente en el Código de Trabajo. Pero es importante que lo sepa para que él practique un embargo al momento que le llegue a su cliente, que debe practicar un embargo al salario a uno de esos trabajadores. Pero también es importante que lo sepa para que sepa que lo está haciendo bien. Y en ese tanto, entonces, necesita de conocer la materia. En mi caso, como le dice, preocupado, queriendo transmitir el mayor conocimiento, y de veras no quiero dejar esta tierra sin dejar todo. Entonces yo me he dado a la tarea que de todas maneras esta es una modalidad copiada, y ahora les cuento, de hacer diferentes calculadoras, donde se describe, le decía a alguna entrevista que me hicieron, que el tema de embargo al salario, ahí en esa calculadora, es casi un cuatrimestre en cualquier universidad, bien sea en la cátedra de recursos humanos, o en alguna de recursos humanos, o en derecho laboral, por ejemplo. Entonces, la preocupación va en ese sentido. Entonces, claro, el contador entonces debe de entender de que debe de
de adentrarse en otras áreas del conocimiento que le es concomitante per se, de por sí, a la contabilidad. Sí, lo que es la parte laboral está muy enfocada en lo que es el examen de incorporación al Colegio de Contadores Privados. Hay una parte que es legislación laboral. Está lo que es la liquidación. Actualmente lo creemos que es relacionado con derecho, con lo que es abogados, pero realmente es una materia que el contador privado vive día a día y el público a nivel de evaluación, porque realmente siempre en las planillas se va a calcular las retenciones, ya sea la retención del impuesto sobre la renta, el cálculo de embargo, el ahorro escolar, siempre van a haber retenciones o porcentajes que hay que aplicar en las planillas de los salarios, y es importante también los cálculos de lo que es la liquidación laboral, preaviso, cesantía, vacaciones, todo aquello que afecta directamente al salario en una empresa como tal. Lamentablemente hay varios compañeros contadores que puede ser que es como hablábamos ahora, se han metido más en lo que es el registro contable y no han tenido la experiencia en planillas, y por el tiempo que ha pasado, cuando alguien cae en embargo en una empresa es como un caos, porque ahora sí, ¿cómo calculo ese embargo? O sea, si en 10 años o 15 años de esa empresa nunca ha tenido un embargo, entonces no sé cómo calcularlo. O X persona quiere entrar al salario escolar y nosotros no sabemos cómo calcularlo. Ahí es donde siempre está el meollo del asunto, cómo voy a resolver esos problemas de planillas como gerente de contabilidad o el mismo el encargado de recursos humanos. Es importante el tema de esta noche en razón de que también va no solamente a alimentar el conocimiento del contador privado, sino también el del empresario o el del emprendedor. Esta tarde tuvimos un cliente en la oficina que no entendía ciertos pormenores o formación o respuesta que le dio el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que ella hizo la pregunta posiblemente errónea y le dieron una respuesta de acuerdo a su consulta. La consulta era muy simple: ¿cuántas vacaciones tiene derecho un empleado? La respuesta fue, bueno, después de 50 semanas, 2 semanas. El asunto es que le iban a despedir a los 4 meses. Entonces, como era 50 semanas, ella entendió que no tenía las 50 semanas, entonces no le correspondían vacaciones, pagarle ninguna vacación. Y así, según ella, tenía que pagarle diferentes cosas menos las vacaciones, porque no tenía 50 semanas. Entonces, estos conocimientos también nos hacen ver que el contador privado es lo que vos decías, o sea, es más de suma y restas. Es un profesional que tiene un abanico de posibilidades de conocimientos y prácticas, y eso te le da el valor a ese profesional. Entre más conozca, entre más experiencia, entre más pueda compartir esa riqueza de conocimiento y en la práctica en su empresa o a nivel personal como trabajador independiente, pues su valía va a ser mayor. Sí, hay algo interesante que hablaba Ivette, y es que vamos a ver, el tema es del derecho, pero asumir la responsabilidad de reconocer el derecho no es exclusivo de un abogado. Nosotros como contadores nos hemos quedado cortos porque hemos permitido que otros profesionales invadan nuestras competencias y nos sentimos huraños, extraños, timoratos de que nosotros podamos entrar a conocer las competencias que les son propias, por decirlo de alguna forma, a los abogados. Pero no, el derecho es de la humanidad. Entender que la asimilación de los tipos legales que existen para la convivencia, bien sea en un centro laboral o bien sea entre pares en la sociedad, es algo que nos corresponde. Y entonces, agregarle a la profesión contable, reconocer, por ejemplo, todo el tipo legal que contiene el código de trabajo en el tema de embargo, no se sientan huraños de ir, investigar y asimilar todo el contenido, porque lo van a necesitar en su trabajo.
Lo que sí he visto es que muchos abogados sí saben hacer, por ejemplo, liquidaciones de renta, sí saben hacer liquidaciones de empresas, saben perfectamente el tema de los activos y pasivos y hacer una liquidación por diferencia en lo que tiene que ver con el patrimonio libre, y entonces repartirle a los herederos cuando se dan el tema de juicios universales con los sucesorios. Interesante, ellos lo saben. Sí, pero igual entonces, muchos contadores ya a la fecha de hoy o han compartido la profesión de lo que es derecho y lo que es contaduría. También el abanico de oportunidades de la contabilidad se ha aumentado. Ya no somos esos contadores de escritorios que solo estamos con las hojas de trabajo y con los asientos. Ya hay una gran rama de temas que tenemos que conocer por la experiencia, porque ya salimos de esas cuatro paredes. Ahora somos asesores, ahora somos contralores de empresa, ahora somos los gerentes de contabilidad. Entonces ya tenemos que prepararnos. Muestra para un botón es el Congreso ahora de Contadores Independientes que está en el Colegio de Contadores Privados. O sea, hay temas desde cómo sacar el cálculo de costo de una mercadería a como fiscalización, a como la ley procesal laboral, como cálculo los estados financieros que tengo que entregar a un banco. Ya el panorama cambió, ya no es cómo hacer asientos de ajuste, cómo hacer asientos de cierre, cómo hacer un cierre contable, ya el abanico cambió. Ahí es decisión de los contadores si se quieren ampliar su mente o quedarse en las cuatro paredes y aprender solamente contaduría general y no aprender también de lo que es derecho. Obviamente el experto es el abogado a nivel de derecho y interpretación de la ley, pero el contador no le quita que aprenda más allá de un asiento contable. Por eso es que programas como Experiencia Contable busca crear criterio, conocimiento y compartir la experiencia. Y si podemos ver todos nuestros programas en el canal de YouTube, vamos a encontrar una variedad de temas relacionados a la profesión contable o relacionados a la práctica del servicio de la contaduría, sea pública o sea privada. Entonces, el tema de hoy, la coacción al ingreso personal, pues es un tema muy interesante que va a satisfacer las necesidades de muchos profesionales, hasta de amas de casa. El embargo les llega a afectar en alguna medida. Claro. Así es. Más bien voy a abonar a lo siguiente porque se me quedaba el otro punto. El otro punto es que como profesionales nosotros tenemos que cerciorarnos que lo que estamos haciendo está bien hecho. El afectado debería de conocer que si le han trastocado su ingreso personal, debería de conocer cómo es que se llegó a ese trastocar. Es decir, que si me rebajaron 50,000 colones de mi ingreso para dejarme el ingreso disponible en menos de 50,000, ¿verdad? Entonces, saber cómo fue que se llegó a eso y tener una segunda opinión. Así como vamos a un médico y pedimos una opinión a uno y luego a otro, pues igual, o sea, tenemos... Es decir, el tema aquí es que nosotros estamos como contadores en alguna medida comprometidos, querrámoslo o no. Nosotros nos debemos a la sociedad también. Y entonces, en ese tanto, cualquiera de las calculadoras que podemos hablar ahora, como sería servicios contratados para la persona física con actividad lucrativa, el tema que tiene que ver con el trabajador independiente y el seguro voluntario, que es otra, el tema que tiene que ver con impuestos del salario, el tema que tiene que ver con el punto de equilibrio en las empresas. Entonces son aplicaciones que en alguna medida son rutinarias, pero no porque sean rutinarias dejan de ser súper desafiantes tanto al profesional como a la empresa donde estén brindando sus servicios. En el punto, tocando esos puntos que usted ha dicho, lo relaciono mucho con lo que es la contabilidad personal. Lo que soy yo como empleada, si soy empleado, si me emplean,
yo tengo que saber qué es lo que me están pagando y si me dan un comprobante de salario, porque en ocasiones ni siquiera comprobante de salario les dan a los empleados. O sea, no sé qué me están rebajando, qué me están reteniendo, cómo yo puedo revisar ese recibo que me llega mes a mes de dinero, si realmente está bien aplicado la retención obrero, si realmente me están rebajando bien los ahorros que tengo dentro de la empresa, y más aumenta cuando las empresas tienen asociaciones solidaristas, que a veces se crea cierto abuso en la asociación solidarista de los préstamos, vales y rebajos, que a veces al empleado ni siquiera le llega dinero, porque todo se lo debe la asociación solidarista. Entonces a veces el mismo empleado tiene miedo de llegar al contador general o al de recursos humanos y decirle qué me rebajó o cómo me calculó las extras, o explíqueme esto, porque a veces la persona que está en recursos humanos no la idónea y con solo verla ya no me quiero arrimar, o el contador igual. Entonces ¿cómo hacer que estas personas puedan revisar sus comprobantes de salario? O cómo hacer que esas pequeñas empresas puedan, o esos pequeños empresarios puedan calcularle bien los salarios a sus empleados sin tener que invertir tantos recursos para poderse capacitar, porque a veces las inversiones son muy altas como para pequeños empresarios o los mismos empleados de planilla. No sé si podemos entrar a la presentación para que nuestro invitado pues nos vaya explicando un poco más acerca de este tema de la afectación coactiva. Ajá. Bueno, el tema de ingreso personal, para diferenciarlo del ingreso disponible, o sea, volviendo a la corriente circular del pago a los factores, ¿verdad? Ingreso personal, ingreso disponible, ingreso nacional, personal y disponible. Por eso, y lo de coactivo tiene que ver, en la siguiente lámina está expresado, lo que tiene que ver es porque es coactivo, o se hace o no se hace, ¿verdad? Sí, es decir, obligado. Es obligado, entonces no es facultativo, ¿verdad? Que puedo dejarlo de hacer o no, sino que estamos obligados. Entonces estamos obligados, por ejemplo, si somos asalariados, y usted tiene razón, si somos asalariados, estamos obligados a pagar las cargas patronales obreras, si somos asalariados, a pagar todas aquellas obligaciones internas de los centros de trabajo, pero si somos trabajadores independientes también estamos obligados a pagar el seguro social, por ejemplo, el seguro voluntario, el seguro voluntario o el seguro de trabajador independiente, porque seguro voluntario y seguro son cosas diferentes, pero bueno, también estamos obligados a pagar el impuesto de renta. Lo interesante es que en esas condiciones existen letra menuda que el contador debe saber. Por ejemplo, si nos atenemos, por ejemplo, al impuesto de renta, a la retención al impuesto de renta, yo me he enterado que algunas personas no les toman en cuenta, por ejemplo, los créditos familiares, por esposa o por esposas, lo decía a modo de broma, y es por esposa por lo siguiente: si existe resolución judicial de una separación previa, el contribuyente tiene la opción de hacer las dos deducciones, pero entonces en ese sentido es que lo digo. Luego me he enterado de que el que está haciendo contabilidad, y aquí es donde viene el tema con el profesional en contabilidad, no entiende que además de hacerle el cálculo de cuánto sería la retención por impuesto de renta, debe considerar ese crédito al impuesto. Pero hay más. Resulta que en aquellos casos en que el trabajador, bueno, ya hablamos del salario, en aquellos casos en que el trabajador, por ejemplo, decida tener un fondo de pensión voluntario, el sistema mismo introduce créditos al pago. Le acredita, por ejemplo,
la proporción que corresponde a la seguridad social y la proporción que corresponde al impuesto de renta. Entonces, esas son cosas que el contador debe saber. Pero ¿y qué hago yo con las calculadoras? Asimilar y crear en un formato de Excel, que ahora les decía que no es algo mío, es algo que lo hace la SUPEN, es algo que lo hace la Caja del Seguro, es algo que lo hace el Ministerio de Trabajo, a estas calculadoras. Entonces, en ese sentido es que yo le decía que no es ni idea mía, más bien yo copié la idea y como asimilo y entiendo cómo es la temática, entonces creo una hoja Excel que me permite con algunas variables poder apoyar al profesional en ese tema. Como la que está en el Ministerio de Trabajo. Sí, como la que está en el Ministerio de Trabajo. Pero también apoyar a la sociedad. Esto es bueno para cualquier trabajador de planilla que diga, mira, yo tengo un embargo, porque ya han llegado. Yo tengo un embargo y lo que me cobran es tanto. ¿Vos crees que eso esté bien? Ay, pasame cuánto es tu salario y lo revisamos. Y han ido a reclamar y han salido con bien. Mira, estaba mal calculado, tenías razón, gracias. Bueno, con mucho gusto. Esas son las cosas que yo digo que es el valor agregado que el contador debe buscar, que el contador debe tener para ser más útil, por llamarlo así, para dar un mejor producto, una mejor presentación como vos lo sugieres. Así tiene que ser. Bueno, y hablando propiamente del embargo, tenemos una parte ahí importante de la comprensión del mismo, no solamente para el patrono, para el personal de recursos humanos, sino para los afectados directamente. Como lo menciona usted, está regulado ya de por sí, es por el artículo 172 del Código de Trabajo. Quisiera que nos explique un poco más sobre esta temática. Ok. En primer lugar, la controversia súper interesante que se da, porque esto empieza con la determinación de un salario mínimo de subsistencia. Hubo por mucho tiempo un debate interesante, y ese salario mínimo de subsistencia estaba tomado de los decretos de salario. Entonces la controversia era, ¿será el menor salario declarado por el Consejo Nacional de Salarios? ¿O será, o cuál será? Vamos a ver. Entonces unos decían, no puede ser el de servidora doméstica, que es el más bajo de todos, porque está implícito el tema que tiene que ver con el 50% de salario en especie. Entonces hace que se sobrepase sobre el siguiente menor, que es el de trabajador no calificado. Bueno, finalmente, a partir de reiteradas prácticas, que es lo que los abogados llaman la jurisprudencia en esta sede administrativa, se decanta por el hecho de que se tome como el salario más bajo el de servidora doméstica. ¿Por qué vamos a ocupar ese salario de servidora doméstica? Porque de acuerdo al artículo 172 tenemos que hacer un reconocimiento de cuál sería una parte que no es embargable. Absolutamente no es embargable. Si la persona está en esa condición, no se le puede embargar nada, porque se protege de que haya un salario mínimo de subsistencia, y sobre ese no se le puede echar mano. Bueno, entonces ahora tenemos ya definido de que el salario mínimo que se toma en cuenta para calcular embargo va a ser el que decreta el Consejo de Salario cada 6 meses para los servidores domésticos. ¿Eso incluye el 50% de...? No, y bien razonado. ¿Por qué? Porque es una expectativa, es algo que se puede dar o no. Incluso tanto es así que se deja a la posibilidad de transar un porcentaje menor con la empleada o con el empleado doméstico. ¿Me explico? Entonces es algo que no es posible decir, es seguro que sí va a ser. Entonces, pero y no se toma en cuenta entonces para este caso en el cálculo.
Bien, con la siguiente que tenemos, tenemos ahí una que nos habla acerca del salario mínimo, y que donde es aplicado la parte del embargo. Y si podemos encontrarla, hay una que habla de los salarios mínimos embargables. Entonces, las últimas tres, me parece que está. Sí. Sí, las últimas tres filminas, creo que ahí es donde está el tema de embargo al salario. Ese es. Ahí está bien. Bueno, yo casi no lo veo de aquí. Ese es del primer semestre, por ejemplo. Pero una vez, y súper amigable las calculadoras. Por ejemplo, esos sombritas verdes son las únicas que van a variar o que se van a tomar en cuenta. O sea, que la molestia del profesional o la molestia del interesado va a ser conocer el monto mínimo de subsistencias, que sería el salario más bajo dictado. Como ese es para el primer semestre, pues está por ese monto. Si ya vemos el del segundo, nada más lo variamos y entonces le va a dar el salario. Pero igual ese siempre va a ser el salario de una persona de trabajo doméstico. Exactamente, sí, exactamente. ¿Por qué? Porque los salarios van variando, cada 6 meses van a estar variando, ¿verdad? Entonces, de ahí ya vienen otras situaciones interesantes, como que el procedimiento para el cálculo, primero dice que debe de ser 3 veces el salario, no embargable, y toda una serie de conceptos que ya están subsumidos en la aplicación de la fórmula. Nada más mete el salario, si tiene que pagar impuesto de renta, pues lo mete y la misma calculadora le dice inmediatamente cuánto es. Pero se les puede explicar a un afectado fácilmente por qué se le hizo un embargo al salario, o cómo se procedió. No, el embargo al salario no es es un mandato judicial. El embargo al salario es un mandato judicial, debe de haberlo solicitado un juez competente. Sí, pero se le informa al empleado. En el momento que Recursos Humanos les llega el documento del embargo, tiene que llamar, simplemente informarle e indicarle que se le va a aplicar un embargo. No es hacerle la consulta, ¿puedo aplicarle el embargo? No, tengo que aplicarle el embargo, okay. Pero sí se le informa. No es que de repente me rebajaron el monto del salario. Se le tiene que informar al empleado. Sí, claro. Se le tiene que informar, y también el embargo sería la primera deducción que se realice después de las cargas sociales. Si esa persona tiene préstamos, salario escolar, ahorro escolar, ahorro navideño, o sea, todos los ahorros, y le cae un embargo, primero es el embargo. Sí, hay privilegio. Por eso, por ley, primero es el embargo. Sí. O sea, y si alcanza, lo que sigue. El privilegio per se es la prioridad. La prioridad es obviamente si hay un problema con la administración tributaria, ¿verdad? Ellos se cobran primero. Por eso, entonces eso primero así. Está el impuesto sobre la renta, digámoslo así, y después sigue el embargo. Sí, sobre lo que sobre. Sí, lo que queda. Pero hay un mínimo para los empleados. Por eso es que se toma ese salario mínimo de subsistencia. Sobre ese salario no cabe ningún embargo. Sí. Escuche. Porque hay personas que no les llega un embargo, les llegan 3 embargos. Ajá. O 4 embargos. Entonces, si yo lo aplico, si los 3 embargos que me llegaron, es casi imposible 2 embargos, que soporte el ingreso. Sí, si son pequeños se alcanzan. A veces los embargos son 1000. ¿Pero qué sucede cuando llegan varios embargos? Se aplican los 3 siempre y cuando le alcance el salario. El salario mínimo. Sí, siempre para y cuando ser embargado. Exacto. Y puede ser, no sé, que esa persona está acostumbrado a ganar extras, 2 extras, 3 extras, entonces a veces le alcanza para los 3 embargos, a veces no le alcanza para los 3 embargos, pero sí, es por ley, hay que aplicárselos. Bueno, en ese interín de si tiene un ingreso bruto en este mes X y mañana uno muy bajo, es donde se cometen los errores, porque a pesar de que tener un ingreso más bajo en el mes siguiente, le aplican la misma deducción. Y ahí es donde yo digo, bueno, no. Sí, también se han cometido errores a favor del empleado, porque digamos, si en un mes yo le rebaje el embargo y el otro mes
por A o por B el salario no le alcanzó, no se lo rebajé y se me olvida en el tercer mes rebajárselo, o sea, ahí ya es a favor del empleado y normalmente el empleado también se queda callado y no dice a la empresa, no me rebajó el embargo. Y ahí la empresa no puede agarrar el salario siguiente y aplicarle 2 veces el embargo, o sea, no puede, o sea, ya... Pero también es que cuando me rebajan y no correspondía, es que dejan automatizado la deducción por embargos. Sí, entonces el sistema nada más aplica lo que ya se le dijo que aplicara en un momento. Sí, por eso es importante los sistemas de planilla. La otra pregunta que tengo aquí es ¿qué debe hacer la empresa con lo embargado? O sea, ¿cuánto tiempo tiene para hacer el traslado y a quién se lo traslada? Okay, los embargos se trasladan al juzgado que lo pidió. Y el juzgado el interesado va al juzgado que lo pidió a retirarlo. Pero quería referirme más bien a algo súper importante que dijiste vos, y es que resulta que me he encontrado, eso es estando en la calle, que no se da cuenta de esas cosas, que en las gavetas hay hasta 3 demandas de embargo que no han sido procesadas, y la misma legislación establece la penalidad para el patrono que no atiende, pero es a pedido de parte. Es interesantísimo esto. ¿Quién es la parte interesada? El acreedor. Entonces sería que el acreedor, y es interesante en el sentido de que hay un filón de trabajo para quien quiera entrarle. El acreedor debe estar enterado que hay un mandato para el cobro por embargo a una persona, y por qué, si el patrón es tal y cual, no ha practicado el embargo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque resulta que aunque hubiese llegado el mandato, pudiéramos estar ante la situación de que la persona es inembargable, por ejemplo. Pero hay que demostrarlo. Y ese es un trabajo grande que creo yo que dependiendo de los montos, el acreedor no se preocupa. Pero sí me he encontrado de solicitudes de embargo engavetadas y hasta 3. Y también a veces los acreedores llaman a la persona y le dicen, no me sirve el embargo, venga, págueme. Porque a veces el monto, como ya tenían varios embargos de por medio, obviamente el monto de embargar va a ser mucho menor que el que creía el acreedor que iba a recibir. Entonces llaman a la persona y dicen, no, la verdad es que no me siga pagando el embargo, venga, págueme usted. O sea, lo que tienen que entender la gente es que eso ya es algo legal. No es que hoy quiero pagar el embargo, mañana voy y pago la cancelación de la deuda. No, ya es legal. Y el patrono por obligación tiene que aplicar el embargo. Así es. O sea, por obligación. A veces antes se daba mucho por los famosos fax que entraban y se escondían o se perdían en el limbo y no se aplicaban los embargos, pero ya eso es falta de negligencia, o a veces era de la misma secretaria el embargo y ella veía el documento y nunca lo entregaba a Recursos Humanos. Entonces puede ser que haya embargos que no se hayan aplicado, pero realmente el que es responsable en ese caso es el patrono. Sí, claro, así es. El patrono, siempre y cuando se lo rebajen, y el patrono debe pagarlo. Yo creo que hay responsabilidad solidaria, porque si el empleado ve que le están rebajando el embargo y no está siendo depositado, él tiene, igual que la retención del impuesto de renta, velar porque esos embargos se paguen al juzgado, igual las retenciones a la administración tributaria. Así es. Entonces, bueno, ahí vimos hace poquito una empresa que hizo las retenciones y nunca las enteró. Y entonces dejó en deudas al contribuyente. Bueno, aquí la salvada es que el recaudador es contribuyente por cuenta ajena, y entonces toda la carga de la responsabilidad le cae al retenedor, en este caso al patrón. Pero es una joda que a vos te quiten de tu salario y no vaya a cubrir el propósito por el cual te están deduciendo. sí, igual no solamente es el embargo, hay muchos ahorros que se realizan a nivel porcentual, como es el salario escolar, que hace nivel porcentual. Entonces ahí los empleados tienen que velar que realmente se les estén aplicando los porcentajes de ley o los porcentajes que ellos autorizaron para rebajar. Porque si es solo el rebajo del obrero es más fácil de calcularlo, pero si ya viene el rebajo del embargo, el rebajo de la retención de renta, el rebajo de la caja, el rebajo del ahorro, del otro ahorro,
del mismo préstamo, a veces hay préstamos que son más de un año, entonces ahí las finanzas de los empleados son afectadas. Y lo importante es que el empleado debe exigir su comprobante de pago, y no solamente cuánto se le paga, sino el detalle de lo que se le está pagando, porque también se cometen muchos errores con el cálculo de las extras. Bueno, porque digamos, hay empresas que tienen relojes y aún así hay errores a nivel del cálculo de sus ingresos. Entonces, ¿cuánto gano por mi hora? ¿Cuánto vale mi hora laboral? A veces sé cuánto gano de salario mensual, pero no sé cuánto vale realmente mi hora laboral. Si trabajé un feriado, me lo pagaron doble o no me lo pagaron, ¿qué decía la ley? Entonces, a veces esas situaciones afectan las finanzas personales, y por miedo de preguntar, por miedo de investigar, por medio de buscar instrumentos como calculadoras, pierden ingresos que ya se han ganado. En síntesis, ¿qué ítems podrían afectar de manera coactiva el ingreso personal? Tenemos el embargo. El embargo, sí, correcto. Bueno, el impuesto de renta. El impuesto sobre la renta. Que ya les dije que lo que se ve mucho es que no se hace uso de los créditos. La pensión alimenticia. La pensión alimenticia, correctamente, por mandato judicial, obviamente. ¿Qué va antes, la pensión o el embargo? La pensión alimenticia no es... ¿Quién va de primero? La pensión alimentaria. La pensión, ¿verdad? Alimentaria, sí. O sea, antes del impuesto sobre la renta y ante todo. Esas son privilegiadas. Sí. Ahora, las deducciones por aportes a asociaciones. La caja de seguro. Esas son accesorias, esas se alcanzan. La pensión, igual le dicen a la empresa cuánto tiene que rebajar de pensión. Sí, igual como el embargo, llega un documento. Son acciones judiciales. Sí. Igual llega el documento de ley donde le indica a la empresa, tiene que rebajarle a Juan 100,000 por mes. Así es. Igual la empresa es la encargada de ir a depositar al banco de manera judicial. Así es. Sí, bueno, esas son las reglas del juego. Lo que me he propuesto. Y ese sí es de cuidado, porque una pensión, si no la deposita la empresa, es torta. Va para la cárcel. O sea, ahí el embargo es como más flexible, digámoslo así, que por ley sí debe estar depositado, pero a nivel de pensión es pero el más trabajador delicado. No puede demostrar que ya le rebajaron la pensión. Así puede demostrar. Pero es solidario, yo digo que hay responsabilidad solidaria, habrá que preguntarle a un abogado en esa parte. Y no, se han oído quejas. Fíjate, es que me rebajaron. Pero es que es obligación solidaria. Sí, no lo mandaron al juzgado y llegó la policía a arrestarme. ¿Y qué usted tiene? Sí, aquí aquí tengo. Porque a nivel de impuestos sobre la renta sí lo dice, que yo soy solidaria con la obligación de la retención del impuesto a los salarios, pero a nivel de pensiones y embargos habría que ver la ley en esa parte. Okay, sí, eso es cierto. Porque es súper importante esto, porque es el orden con que yo voy a ir rebajándole a la persona. Y a veces hay empleados que uno tiene que abrir columnas en las planillas, y estamos en Excel solo por un empleado, porque tiene todos los rebajos que se le inventaron en la vida a solamente un empleado. Hay empleados que nunca les rebaja usted nada, solo la caja, pero hay otros que son solo para ellos en la planilla, casi. Los que reciben 200 colones al fin de mes. Que es prohibido, ¿verdad? Y si a esa misma planilla le metemos los rebajos de una asociación solidarista, es mucho más, porque por eso al final se dijo, no, solo una columna para asociación solidarista, porque las planillas se estaban haciendo inmensas con tanto rebajo a veces hasta para una sola persona, de todo lo que se le estaba rebajando. Así es, hay situaciones coactivas que a las cuales no le ponemos la atención debida. Siguiendo con el tema de emprendedurismo, a propósito de las calculadoras, por ahí pasé en mi Facebook que está disponible la calculadora que maneja el libro de compras, y está disponible hasta el 2018. Entonces, ahí está, úsenlo. ¿Cuántas calculadoras tiene actualmente que se puede utilizar como herramienta, ya sea para los usuarios de manera empleados o empresarios pequeños, o los contadores como tal? Bueno, aquí tengo 5, 6, 7. ¿Qué tipos son? Vamos a ver. Servicios contratados, personas físicas con actividad lucrativa. Este es súper interesante para el contador. Es de estrategia para el pago de impuestos. ¿Qué ocurre? Mira, fíjate que
tuve un trabajador o tengo un trabajador al cual le he pagado, convenimos él y yo, vamos a decirlo así, de que yo le pagaba tanto monto y entonces ya, ahora no sé cómo resolver el tema para poder rebajar de mi base imponible lo que yo le pagué. Parece una tontera, pero es una realidad. Así es como le dicen a uno. Bueno, en primer lugar vamos a remontarnos más atrás y decir que ya eso está superado por una resolución de hace como 3 años, donde se da el comprobante de pago efectivo, por decir algo. Entonces con ese superamos el tema de que si no le dio recibo, por lo menos que le firme que le pagó. Mientras no sea bancarizado, ¿verdad? Bancarizado por cualquiera de los medios, transferencia electrónica, cheque, depósito, etc. Pero aquí el tema es que esta calculadora toma en cuenta la base exenta, toma en cuenta el artículo 8, inciso S del reglamento, que dice el 25% sin prueba alguna, y toma en cuenta los rangos de aplicación de el impuesto para poder tener un monto que usted pueda planificar una base imponible. Ok, pero ahí no me le está quitando el trabajo a los contadores, ¿verdad? No, desde luego que no, es al revés, le estoy dando más herramientas para que trabajen esto. ¿Cuál es el punto? Que entonces la recomendamos para el contador privado, no para usuarios. Para el contador, esto no es para todo público, esto es para profesionales en contabilidad. Ellos sí van a hacer uso de eso. Por ejemplo, mira, yo ahorita estamos con la base exenta 3.496.000. Estamos bien, ¿verdad? Sí. Ok. Si usted amplía, por ejemplo, o divide 496.000 entre .75, le va a dar un monto. ¿Qué significa? No estar afecto al impuesto en ese primer cálculo. Pero además la calculadora le dice, si estando en el tramo del 10, por ejemplo, ¿cuál sería un contrato posible? Sería como un pre ante la declaración, porque la declaración Claro. de impuestos ya realmente me está haciendo ese cálculo en el momento que yo voy a presentarla en el ATV. Entonces sería como un preámbulo. Una planificación de lo que usted tiene que pagar de impuestos. Vamos a ver, que me lo he encontrado, sobre todo en los profesionales de derecho. Y entonces, como para que nos dé chance de ver las 5 como una pincelada de cada una. Ok, está bien. Ya les hablé de la persona física con actividad lucrativa. Cuando usted contrata a una persona física, ya todo esto, ahí la calculadora de todas maneras trae una guía. El tema del trabajador independiente y seguro voluntario de la Caja del Seguro, es porque la Caja, hasta llegar al 100% al 100% del salario básico, que esa es la idea que ellos tienen, o más bien del salario básico, no, vamos a decir que es del monto mínimo contributivo. Recuerdan que la Caja del Seguro lo que hace es establecer un monto mínimo de contribución. Hoy está en 231.135, pero eso varía. Para septiembre, en los últimos días de septiembre tienen que variarlo porque así lo ha dispuesto ellos mismos, para que rija a partir de octubre en adelante. Entonces, ¿qué es lo que hace la calculadora? Bueno, estas calculadoras no están fijas, son súper dinámicas. Hay que darles mantenimiento, conocer, por ejemplo, cuál es el acuerdo de la recomendación de los actuarios que le pasa a la Junta Directiva para que la Junta Directiva resuelva cuál es la base mínima contributiva y a partir de ahí volver a calcular cuál es entonces, pero además, que todavía está en proceso, además, esta calculadora toma un concepto que se llama el beneficio
de las escudos fiscales y parafiscales para crear un fondo de ahorro programado. Entonces, lo que la ley de protección al trabajador trae consigo es que cuando usted hace un fondo de pensión voluntario, entonces la afectación del impuesto se le agrega a su ingreso personal disponible. Y las cotizaciones de las cajas del Seguro Social también se le agrega a su ingreso personal disponible. Entonces, ¿cuál es, por ejemplo, mi recomendación? Que es esa economía, bueno, vamos a decir economía no, vamos a decir más bien que ese monto que no se va para la caja, sino que el mismo sistema establece que es un monto el cual usted no tiene que pagar a la Seguridad Social y a la Administración Tributaria, usted lo pueda revertir en un ahorro programado. Esa es mi propuesta, porque si hablamos de un ahorro, fondo voluntario, pues más bien el que genera ese ahorro programado es el fondo voluntario. ¿Cómo lo genera? La de embargo de salarios ya la vimos, La es lo vimos. que hemos estado conversando. Impuestos al salario también. Nos queda el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es más para el profesional en contabilidad. Sin embargo, pues hay cosillas ahí que podríamos retomar, que las puede usar cualquiera. Esta calculadora está diseñada para que usted tenga la sumatoria de todos los gastos necesarios para hacer posible el negocio. Ojo, y esto de gasto no es el gasto base causación, es el gasto base efectivo, porque el punto de equilibrio, esa es la particularidad que tiene es esa. O sea, ¿cuánto efectivo debo generar para que sea posible que yo cubra mis gastos de operación y además satisfaga las necesidades de el cambio de inventarios? Entonces tenemos los costos fijos, bueno, en este caso vamos a decir las exigencias fijas de efectivo, y vamos a tener las exigencias variables de efectivo, y que está indexada, la calculadora ya lo hace, está indexada con el nivel de venta. Entonces está basado en venta de contado. Está, Porque a nivel de costos no lo basamos con venta de contado. Exactamente, eso está muy bien dicho así, pero vea que es un tema que nosotros sí entendemos, por eso está diseñado más bien para que lo entienda el contador. Entonces, hace la suma de las exigencias de efectivo, reconoce cuál es su margen de comercialización y con esos dos datos los introduce a la calculadora y ella le dice cuánto debe de generar de efectivo, que si estamos hablando en términos de ventas en efectivo, es cuánto debe vender. Porque aquí la venta no es base causación, sino bien base efectiva. Muy importante eso, no solamente para el profesional, sino para el asesoramiento que él mismo da a su cliente, sea como trabajador independiente o dentro de una planilla como en una empresa, de manera que el dueño de la empresa pueda saber si está perdiendo o está ganando o cambia de actividad en un momento oportuno. Pero ya para ir cerrando, tal vez algunos criterios en resumen. Sí, en el punto de equilibrio, para que esto no quede ahí en el aire, sencillamente se sirve de la ecuación de línea recta, que todos conocemos. Y es igual a A más BX, punto. Lo que pasa es que la asimilación se asocia a un concepto de negocio y se lleva al contador para que pueda hacer un buen análisis de empresa, punto. En el caso de impuesto al salario, pues es algo que no tenemos ahí ninguna injerencia, salvo criticar, por ejemplo, que cuando no se publicaban los tramos y demás, era porque el último mes que había que tomar en cuenta para reconsiderar la tasa de inflación interanual y poder tener un factor de aplicación a la tabla anterior había dado negativo. Entonces, si usaban eso, le daba menos, y usaron, o sea, estos son los goles que mete los 10 con hueco, ¿verdad? El 10 con hueco, usaron el del mes siguiente para que les diera positivo.
Bueno, yo creo que esto nos da como una muestra de que los contadores debemos de tener herramientas tecnológicas como lo que son calculadoras, obviamente Excel. Ya yo creo que cuesta mucho ver calculadoras encima de los escritorios de los contadores, ya todo lo manejamos en Excel y nos basamos en la calculadora de la computadora. Entonces son herramientas que hemos llegado a tener ya los contadores, dejando casi que de lado el papel, y es una herramienta para asesorar. Realmente nos tenemos que hacer de herramientas, obviamente ligadas con la ley, para poder asesorar de una manera eficiente a nuestros clientes y a toda aquella persona que realmente se nos acerca a pedir un consejo. Los que están en el Congreso de Contadores Independientes, les invito a que lleguemos mañana viernes a aprovechar las charlas. Realmente están muy allegadas a nuestra profesión, y que podamos establecer esa tasa de honorarios para alinear lo que es la hora profesional y lo que es la competencia, ya que sea legal a nivel profesional, estableciéndonos con montos ya establecidos por una junta directiva y por el Colegio de Contadores. Entonces felicito realmente a la junta directiva del Colegio de Contadores Privados y a la Comisión de Educación por esta idea del segundo Congreso de Contadores Independientes, donde nos estamos capacitando y buscar un objetivo para todos los contadores privados. Unas palabras para que se despida de nuestros amigos y colaboradores. Gracias. Le decía que estas calculadoras, igual que lo hacen las otras instituciones, si ustedes van a la calculadora, por ejemplo, de cargas patronales de los empleadores, ya está actualizada, que esa la tiene la Caja del Seguro. El tema es que son dinámicas y hay que darles mantenimiento. Por eso es que el kit de 5 que están aquí, pero en realidad son más, yo las vendo en $20 anuales. Agradecemos su sintonía. El programa de Experiencia Contable, recuerde, todos los jueves a partir de las 8 de la noche, compartiendo conocimientos y experiencias. Este fue el programa de hoy de Experiencia Contable. Experiencia Contable. Un programa pionero de la radio en Costa Rica. Nuestros invitados son profesionales comprometidos con la contaduría y la educación. Experiencia Contable. Háganos llegar sus comentarios durante la semana a nuestro Facebook, Experiencia Contable, o disfrute de todos nuestros programas en nuestro canal de YouTube como Experiencia Contable, dirigido por la señora licenciada Ivette Barbosa, contadora pública y privada, apoyada en su producción por el señor Eterlí Núñez, administrador. Experiencia Contable. Le esperamos el próximo jueves al ser en punto las 8 de la noche. Experiencia Contable. Experiencia Contable.